8:38, bueno, pues ya hemos estado conversando exactamente sobre esta decisión que la Comisión Permanente ha aprobado y que efectivamente ha preocupado, sobre todo, por el hecho de que si en efecto hay o no un encontronazo o un mínimo encontrón con las normativas, pues que efectivamente tratan de preservar lo que es esencial, la independencia del Poder Judicial. A ver, usted que está directamente involucrado en el tema, Juan José Díaz Dios, denos su punto de vista, su perspectiva. Muchas gracias. En efecto, estamos es un paso sin duda muy directamente involucrados. Es una muy buena noticia para la ciudadanía, muy mala para los corruptos ciertamente, pero yo quisiera, si me permiten un minuto, poner en cifras la realidad del país antes de esta norma. Del 2009 al 2014 se han procesado a 6.355 personas, de las cuales solo se condenaron, aunque parezca mentira, a 444. 10%. Pero de los 444, solo 25 están pagando cárcel efectiva. Sí. El resto va, firma su cuadernito, se va a su casa, paga una pizca de todo lo que se robó por concepto de reparación civil, se rehabilita y vuelve a postular. Y vamos a dar un ejemplo. Así es. Pero para no ir tan lejos, otro ejemplo más. En los últimos 4 años hay 272 condenados. De los 272 condenados, esto ya para morirse, solo 10 están purgando pena efectiva. El resto firman su cuadernito y, como les decía, no pasa nada. Esto de que se afecta a la discrecionalidad es falso. En realidad, si el Poder Judicial hubiera aplicado debidamente las normas, el Congreso no se hubiera visto obligado a aprobar este proyecto de ley el día de ayer. Pero no se trata de cualquier cargo o pena por corrupción, por ejemplo, porque me parece que se exceptúa, por ejemplo, figuras como el peculado de uso, que, digamos, por usar una cuenta de correo electrónico al que le asignó el Estado, no puede uno terminar en la cárcel. Eso se debatió, por ejemplo. Tienen que ser los casos más graves y por eso también están incluidos los casos culposos y los que más se repiten. Entonces son los delitos de colusión y de peculado, que son el 95% de casos de condena por corrupción. ¿Cuáles quedan excluidos? Básicamente los delitos culposos y el peculado de uso, que como bien lo decía Ricardo, puede ser por último el teléfono que te da la institución y por ahí llamas a un familiar, peculado de uso y te vas a la cárcel efectiva. O sea, teníamos que llegar a un justo medio y distinguir lo grave de lo que no es grave. Y si me permiten, el caso del presidente regional actual de Huancavelica. Este señor fue en su momento alcalde de la Municipalidad Distrital de Acobamba. Él fue condenado por delito de peculado doloso por haberse apropiado de 1.287.338 nuevos soles. ¿Qué le pasó? Reparación civil, 1.000 soles. Pena, 2 años de pena privativa de libertad suspendida y ahora es el presidente regional de Huancavelica. Entonces, en este contexto, querían que el Congreso no haga nada, con todo respeto a los señores juristas, a los señores jueces, teníamos que hacer algo. Pero, como comentamos fuera del aire, esto es un paso, pero no es todo. Parte, les decía, yo les contaba como vocero de la reunión que tuvimos con la primera Ana Jara, fue el pedido que hace Fuerza Popular de que todos los trabajadores de los socios, los organismos de control interno, que en este momento dependen de los mismos entes que supuestamente tienen que fiscalizar, de los alcaldes, de los presidentes regionales, pasen sin gastar un solo adicional de esas entidades a la Contraloría, para que por fin tengamos un sistema anticorrupción que funcione. Lamentablemente no fuimos escuchados, no se nos tomó en cuenta en la ley de presupuesto y continuaremos, pues, evidentemente, para poder luchar realmente y frontalmente contra la corrupción. Falla, sin duda. Así es. También se está reclamando eso. Congresista, ayúdeme. Sí, yo sobre lo último dicho por Juan, es cierto, o sea, el control interno no puede depender de gobiernos regionales ni de municipios porque hacen lo que le da la gana. O sea, es el gato en el despensero, ¿no es cierto? Pero el Contralor General de la República lo ha pedido en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Descentralización, lo hemos pedido al Ejecutivo, y ahí hay una responsabilidad también de los gobernantes regionales y municipales que, teniendo el presupuesto, no tienen la capacidad de hacer lo que lo maneje la Contraloría, porque lo contrario, la Contraloría tendría un presupuesto inmanejable. ¿Quién ha frenado este proyecto? ¿Quién está permitiendo que sigan siendo los propios investigados los que paguen a sus investigadores? Claro, te voy a decir, fíjate, hay un problema bien grave. No es que todos los gobiernos regionales sean corruptos, hay gobiernos regionales que merecen todo nuestro respeto. Aquí no solamente hay que ver los gobiernos regionales,
si ustedes como periodistas de investigación llegan a los gobiernos regionales y municipales, se van a dar cuenta de que en esas instituciones trabajan hijas, hermanos, familiares de muchos fiscales, no digo todos, con el respeto del Ministerio Público, o jueces. Que es una forma de ejercer el control. Entonces, el problema es mucho más profundo. Un poco irregular, pero ejerce el control. Claro, entonces usted se da cuenta de que hay presidentes regionales o hay funcionarios que tienen un rabo de paja inmenso, ¿no es cierto? Pero cuando ven al Ministerio Público simplemente lo archivan. Hay funcionarios que tienen 40, 50 denuncias, no por un sol, sino todo sale archivado porque hay un problema ahí serio. Ese es uno de los temas que tenemos que tratar no solamente en el Congreso de la República, sino en el Acuerdo Nacional. ¿Cómo evitar de que los gobernantes regionales o los jueces trabajen donde no le corresponda? Entonces, esa es la punta del iceberg del tema de corrupción. Y yo creo, honestamente lo digo con todo respeto, que el tema de prescripción termina siendo un crimen. Fíjese usted lo que está pasando. Bueno. Los grandes delincuentes, o sea, lo que llama la población de cuello y corbata sin llegar a ese exceso, no le pasa absolutamente nada. Así es. No le pasa nada. Y porque saben que el tiempo le va a dejar en libertad. No, Santiago, y una cosa final, perdóname, son dos temas que debemos tratar como clase política. El tema de prescripción, que nunca debe, que no debe terminar hasta que sea castigado el delincuente, y de repente estemos en discrepancias, pero hoy en día, si queremos generar confianza en la opinión pública, creo que el tema de inmunidad parlamentaria tiene que tratarse. Creo que es definitivo. Lo que está pasando en el Congreso ya es vergonzoso con alguna gente que debería estar ya en los juzgados. Ya debería estar adentro. Hay uno por lo pronto ya, ¿no? De Santiago Castañari. Sí, yo creo que esta ley que ha sido aprobada en la Comisión Permanente, en la cual ya no va a existir penas suspendidas en caso de delito de corrupción grave como es peculado y como es colusión. Es importante, porque antes, cuando la pena era menos de 4 años, los jueces en automático, a pesar que la norma establecía que debían existir algunos criterios, pero los jueces en automático suspendían la pena. Ahora, con esta modificación, independientemente del número de años de la condena va a ser efectiva, es decir, este corrupto va a ir a la cárcel. Yo creo que ese es un primer paso, ese es importante. Otro paso es fortalecer justamente las OSIs, los organismos de control institucional de las entidades del Estado. ¿Cómo? En la cual dependan directamente de la Contraloría. Pero acá tenemos que ver las cosas en su verdadera dimensión. Son más de 2.000 instituciones del Estado a las cuales hay que fiscalizar. Municipios y gobiernos regionales. Pero ahí tenemos que discriminar. No podemos, sería, digamos, de locos que la Contraloría pueda poner personal y pagarles en las 2.000 y pico. Tenemos que priorizar. Y tenemos que priorizar a los que manejan presupuestos gigantescos. ¿Quiénes son? Las 25, 26 regiones y las 195 municipalidades provinciales. El resto todavía podrían manejarse. Entre las 195 municipalidades provinciales y los 25 gobiernos regionales creo que se llevan el 98% del presupuesto. ¿Por qué no se ha hecho ya? ¿Por qué es que su grupo parlamentario? Yo creo que ya se ha comenzado. ¿Por qué? Porque ya existe la norma y fue aprobado en el gobierno anterior. Lo que pasa es que la implementación de la norma demanda presupuesto. Y en la práctica no hay ¿Por qué? No ha habido porque cuando fue aprobada la norma, justamente dijo que la implementación iba a ser progresiva porque había un tema de presupuesto. Pero me parece que ya tenemos en los 25 gobiernos regionales presencia en la Contraloría que depende indirectamente. Perdóname, discúlpeme que lo interrumpa. Solo el jefe de la OSI depende de la Contraloría. Pero eso es un avance bastante. No, porque todo el resto es un avance. Es un avance, pero al menos el líder, pero al menos el líder, digamos, depende directamente de la Contraloría. Lo que tenemos que ir es año a año asignarle más presupuesto a la Contraloría para que todo el personal depende de la Contraloría, tanto administrativa como económica. Yo creo que estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. El tema es ¿por qué no se hace? Orden y finanzas y por qué no se hace, ¿no es cierto? Claro, se tiene que hacer. El tema siempre es este presupuesto, ¿no? Que las cosas sean así. Eso ya bien lo sabemos y también se ha dado lamentablemente un tema de cortar porque hemos ocupado 45 minutos en nuestra distinguida visita y lamentablemente hay varios otros. El tiempo es oro también en radio como en la televisión. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Más en la radio y televisión. ¿Así? Gracias a ustedes también.